Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Gusto saludarte, Francisco. Bueno, vamos a hablar de temas de medios de comunicación. Francisco, como usted sabe, su especialidad son los medios de comunicación, también temas de gobernanza, que hablaremos aquí, sobre todo de las ciudades consideradas pues muy cómodas, ¿no? Y entre ellas está la zona metropolitana de Guadalajara, ya hablaremos del tema. El tema de los medios de comunicación, el pasado lunes entró ya al aire un nuevo canal de televisión, la tercera cadena nacional, es el canal 3 de Grupo Imagen, encendió su señal para convertirse oficialmente ya en la tercera cadena nacional en México, esto que no se había presentado desde hace 23 años. Recordarán que en el 93 se privatizaron los canales 7 y 13 de la cadena estatal Imevisión, se convirtieron en TV Azteca y bueno, no se habían otorgado concesiones para nuevas cadenas nacionales de televisión, como es el caso de Canal 3 de Grupo Imagen. Este grupo que pues lo encabeza Olegario Vázquez Aldir del Grupo Empresarial Ángeles. Este grupo ocupa el lugar número 80 del ranking y está entre las 500 empresas más importantes de México, según este ranking del 2016 de Grupo Expansión. Francisco, ¿qué nos comentas de este Canal 3 de Grupo Imagen? Primero que nos toca una vez más la suerte de tener una nueva cadena de televisión nacional. Y esto sucede, como tú lo acabas de decir, cada 23, 20, hasta 25 años. Ha sido la historia de la televisión mexicana. Un primer modelo y después vemos que se agota y necesitan entrar nuevos actores, nuevas compañías para oxigenar este ambiente, estas industrias creativas, esta industria de la información, del entretenimiento. Es más o menos así. Recordemos, en el 73 se crea Televisa y se queda sola, que fue la unión del Canal 8 de Monterrey y los canales 2, 4 y 5 de la Ciudad de México, del antiguo Telesistema Mexicano. Y en enero de 1973 surge ya flamante Televisa, Televisión Vía Satélite S.A. Y de allí se quedaron solos hasta, como tú 93. mencionaste, 93, fueron 20 sí, años. 20 años. 20 años solitos en el mercado. ¿Y qué pasa cuando una sola empresa, o en este caso dos empresas, se quedan solas en el mercado? Es muy riesgoso, porque pactan. Claro. Y dicen, bueno, tú, tus contenidos, aquí me ganas, aquí estamos en competencia, esto es mío, y ya no hay una sana competencia de mejorar y de nuevos retos. Se estabilizan y ese es un riesgo muy fuerte para las industrias creativas. Las industrias creativas es eso, necesitan ideas nuevas permanentes, nuevas gentes, nuevas ideas, nuevos formatos, nuevas experimentaciones. Y cuando ya hay dos empresas bien instaladas, te dice tú, el 70% del mercado es tuyo, el 30% es mío, pues mira, ahí competimos, tu equipo de fútbol ganó o va a la final, pues me ganaste, pero al otro año o hacen como que compiten, ¿no? O hacen como que compiten, cuando alguien asoma o desafía ese status quo, y entonces se unen para que así se quede, ¿no? En fin, entonces 20 años después surge una nueva cadena y es nuestra esperanza para que en la televisión comercial, la televisión pública o no comercial, que busca educar, más entretener, etcétera, es otra dinámica que ya hablaremos. Pero la televisión comercial necesita necesariamente nuevos competidores. Entonces no nos queda más que celebrar, darle la bienvenida al espectro, ¿no? Y esperar que rompa esta modorra en que están estas dos televisiones privadas. El duopolio que en mi opinión, que ya no vemos cosas nuevas, ya no se arriesgan, están muy cómodos en sus posiciones, y esto en detrimento del telespectador, del ciudadano común. Entonces esta nueva llega, no la tiene fácil, llega con cero publicidad, porque la tienen las dos cadenas grandes. Llega con cero audiencia, entonces tiene que remontar y
En su Aunque modelo de el negocio, primer día que salió al aire, pues su rating fueron elevados. sí, ¿no? sí, precisamente. Porque es novedad. Exactamente, precisamente lo que queremos las audiencias, los que nos gusta ver televisión todavía, entonces queremos nuevas ideas que proponen. Dicen, nuestro fuerte van a ser noticieros Y las series. y las series. Y tienen razón en apostar a ello. ¿Por qué? Porque de noticieros tienen un respaldo muy fuerte. Como tú sabes, tienen al diario Excelsior Sí. detrás de ellos, que bueno, tiene una planta. Toda la infraestructura que toda tiene, la impresionante, infraestructura, ¿no? no empiezan de cero, eso es importantísimo. Entonces tienen ya, vamos a decir, ya tienen su fábrica de noticias, tienen sus rutinas, ya saben cómo hacerlo, sus proveedores, todo. Y aparte tienen estaciones de radio que también tienen sus espacios noticiosos. Entonces, en efecto, debe ser una de las fuertes. Debe ser algo que sea novedoso, una nueva forma de contarnos el acontecer, lo que pasa. Y tienen razón en apostar a ello. Además, contratan a figuras importantes del periodismo televisivo nacional. Bueno, en noticias está Ciro Gómez Leiva, ¿no? Así Que es. es el estandarte en el aspecto noticioso de Grupo Imagen. Así es, va a ser como su hombre ancla de noticias, ¿no? Así como le llaman, con toda una experiencia, muchísimos años, entonces no es un novato, es con experiencia y bueno, tiene. En la emisión matutina de noticias está Francisco Sea, que yo no lo conozco a él, no sabría emitir una opinión al respecto. No, pero bueno, confiamos en que ya hay un cómo hacer noticias. Ajá. Ya lo hemos dicho. Recordemos que el Excelsior, de hecho, sigue su canal, era un canal restringido. Así es. TV Excelsior, ¿no? Donde experimentaron, esperando, formando cuadros, técnicos de todo tipo, para estar listos al abordaje cuando consiguieran la concesión de televisión abierta. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla y aquí están ellos. Y por el otro lado, al apostar a las series, tienen su gran aliado, que es la productora Argos. Argos, de hecho, así es. Que han trabajado con sus momentos buenos, malos, pero son socios de muchos años. Y bueno, Argos ha demostrado ser un gran profesional, ha demostrado una capacidad de innovación. Muchos éxitos que vimos en la televisión abierta han sido de Argos. Después hubo un pleito con TV Azteca, se fueron independientes. Y ahorita son independientes. Ahorita están haciendo en coproducción, que de hecho con Grupo Imagen, sí, las series que están proyectando. Y eso es muy importante porque el modelo tradicional de la televisión mexicana es vertical, es decir, hacemos todo. Las empresas producen ellos mismos y hacen todo. Y aquí confían en un independiente. Y hay un pacto, hay un contrato, hay un acuerdo, ¿no? Pero eso es muy interesante, que trabajen con productoras independientes. Y Argos va a mantener su identidad, su independencia. Ellos van a hacer lo que les toca hacer, es crear contenidos, y en este caso con convenio con Cadena 3, ¿no? Imagen TV. Así es. Bueno, y precisamente este Grupo Imagen, pues tendrá una oferta de cobertura de poco más de 106 millones de habitantes a través de 123 estaciones que transmitirán el Canal 3. Tiene, bueno, la condición que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones para autorizar que saliera al aire es de que tuviera una cobertura de 30% del universo de habitantes en México. Pues esto ya lo logró y está disponible esta cadena a partir del lunes en 60 ciudades, disponible también para más de 70 millones de personas. Se cree que podría alcanzar hasta 8.5% de participación de mercado a partir de su cuarto año de operación. Y no sé hasta qué punto este 8.5 pueda ser redituable para ellos hasta el cuarto año, ¿no? Sin embargo, Olegario Vázquez Aldir, él dice que sí, que es rentable la televisión abierta actualmente. Sí, hemos comentado aquí que ha caído la audiencia, etcétera, pero en contraparte ha aumentado el precio de la publicidad. Es decir, ya no tienen tanta, venden o ofrecen espacios publicitarios en menor medida que en años anteriores, pero más caros.
Entonces eso ha compensado para la televisión abierta. Y de hecho a mí esas cifras que acabas de mencionar me parecen incluso conservadoras. Es decir, esperar 4 años para tener el 8.5%. Menos del 10% del mercado de la televisión abierta, a mí me parece conservador. Yo creo que lo alcanzarán antes de los 4 años. Porque además, fíjate, también en estudios y proyecciones que realiza este grupo, digo, no por eso le apostaron a la televisión abierta. Ellos hicieron estudios y proyecciones que señalan que hasta el 2019 los ingresos de publicidad en televisión abierta seguirán representando el 82.3% de los ingresos generales de publicidad, lo que equivale a 2.6 billones de dólares, más o menos 50 mil millones de pesos. A precios actuales. A precios actuales, claro. ¿Qué significa esa cifra? Que cada año se invierten en publicidad en la televisión comercial abierta 50 mil millones de pesos. Ellos aspiran al poquito menos del 10%, 5 mil millones, dicen, bueno, y eso va a ir amortiguando una inversión que es a largo plazo, claro, etcétera, y consolidarán todo su grupo. Es muy importante que no van solos, como en el caso de TV Azteca, que sí fue solo y solo apoyado por unas tiendas de electrodomésticos. Ajá. Ya después se amplió, pero en el momento fue solo, no había una productora de contenidos. Aquí sí, y en el caso de 1993, TV Azteca, en menos de ellos pensaban que en 10 años iban a ser rentables y lo consiguieron en 4 y medio. Recuerdo en 3 años, ahí me tocó la parte de TV Azteca al inicio aquí en Jalisco y se logró en año y medio precisamente la consolidación de la televisora en Jalisco. Sin apoyo de contenidos. Aquí ya tienen toda una infraestructura, y ya repetimos, periódicos, estaciones de radio y también de televisión, restringida, pero de televisión, ¿no? Entonces yo creo que lo lograrán antes, llegarán al 10% antes y según sus cálculos financieros, que son empresas serias, están en las mejores 500 empresas de México, hicieron sus cálculos. Y eso va a ser una cantidad que les permitirá ser rentable a la compañía. Muy bien, Francisco, vamos a hacer una pausa, regresamos Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Francisco, y para continuar con este tema de que Canal 3 de Grupo Imagen, que inició sus transmisiones a nivel nacional como la tercera cadena de televisión abierta a nivel nacional, pues hay que mencionar que Grupo Imagen, como tú mencionas, no va solo, que este canal no nace solo, sino que tiene el respaldo. Digo, tendrá que enfrentar, obviamente, la competencia que significa la televisión restringida con productores como Netflix, Claro Video y Blim. Pero ellos ya se subdividen actualmente en Imagen Prensa con publicaciones, como tú mencionabas, Excelsior, Adrenalina, Dinero, Atracción 360 y las revistas sociales RSVP, reserve usted por favor. También está Imagen Digital, que adquirió recientemente el portal YouPost México, además de los sitios Soy Actitud, Salud 180, Cocina del Grande, Gabe Dots, Swagger y Me lo dijo Lola. En Imagen, en grupo en radio, por ejemplo, está Reporte 98.5, Imagen Radio, RMX, Radio Latino 104.5 y La Caliente e Imagen Televisión, que incluye esta cadena y el canal de noticias de televisión restringida que tú mencionabas, Excelsior TV, que fue la punta de lanza para lo que hoy es esta cadena, este Canal 3 de Grupo Imagen, ¿no? Sí. O sea que hay una infraestructura importante detrás de ellos, además con el soporte de Argos en la materia de producción, ¿no? Sí, eso es importante, por eso yo digo que llega muy sólido al mercado, porque al tener todas estas compañías del mismo grupo, ¿no?, que lo apoyan, consolidadas, allí está la cantera, podríamos decir así, la cantera de su personal creativo, porque hay reporteros, escritores, guionistas, novelistas, poetas, músicos, cómicos, comediantes, de todo tienen. Entonces esa es un buen laboratorio que ya está en práctica, que además que tiene años, y de allí van a ir seleccionando también con ese grado de incertidumbre que tiene toda industria creativa, ¿no?, de ensayo y error, pero que lograrán consolidar su programación. Ahora mismo su programación es conservadora, podríamos decir,
¿no? Su gran apuesta, ya dijimos, sus 3 noticieros y las 2 series por Argos, pero también tiene convenios con Sony. Sí. Con Sony Producción. Además, también van a transmitir fútbol. De hecho, van a transmitir los juegos del Querétaro. Ah, bueno, esa es la otra. Ellos saben también por experiencia que si están fuera del fútbol, están fuera de la jugada, Así literalmente. Si bien son equipos, podríamos decir, modestos, será la palabra, tú que eres futbolero, Antonio. Pues sí, modestos como las Chivas, así, modestones, ¿no? Querétaro. Tú lo dijiste, buena comparación. Modestones, podemos decir, grupos modestos, pero le permite entrar a la Federación Mexicana de Fútbol, sí, tener voz y voto por ser dueño de 1 o 2 franquicias y estar al tanto de horarios, de juegos de la selección, de programaciones, que si nos conviene más en la mañana, en la tarde, etcétera, fin de semana, los calendarios, que es información muy rica y muy importante para configurar toda su parrilla programática. Y modestos los equipos y podrían dar un campanazo, irse a las liguillas, y eso viene con ingresos extras, etcétera, 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 etcétera. Y el rating que implica el transmitir partidos de fútbol. Además, a la cabeza del equipo de deportes no está una persona improvisada, está Javier Alarcón. Allí lo tienes. Entonces tienen todo un grupo de las secciones deportivas, de los diarios o de las revistas o de las cadenas radiofónicas que cuenta este grupo, pero ponen al frente, digamos, en cámara a personas experimentadas, como ya dijimos, de Ciro Gómez Leiva y en este caso de Alarcón. Javier Alarcón. ¿No? Así es. Bueno, pues este es el nuevo Canal 3 de Grupo Imagen. Habrá que verlo, yo he tenido poca oportunidad, lo vi anoche en la cuestión del debate, porque también transmitieron el debate, claro. Esa parte la vi, entonces pues es importante, pero sí hay que seguirlo el fin de semana, sobre todo. Y esperemos que sacuda, que saque de la modorra a las otras 2 cadenas, que compitan, que ellos vengan muy ambiciosos y los otros se tienen que poner las pilas. Ya vimos movidas estratégicas, un poco con esta idea de una tercera cadena, ya vimos y ya lo comentamos en otros programas, cambio de programaciones, etcétera, y que tiene que ver con esto, ¿no? Porque esperan que esto se mueva, sí. Y ellos quisieron adelantarse, y bueno, lo mejor que nos puede suceder es esto, competencia entre 3, no es la primera vez que tenemos 3 empresas compitiendo. En el origen, en el 52, había Canal 4, Canal 2 y Canal 5. Y luego en el 68... ¿Pero eran de grupos distintos? Sí, eran de grupos distintos. Era de la familia O'Farrill, el Canal 4, el 2 de la familia Azcárraga y el 5 del ingeniero González Camarena. Y eran el 5 y González Camarena y Azcárraga trabajaban muy unidos, pero eran compañías independientes, podemos decir, ¿no? Que finalmente se aglutinaron en una sola, ¿no? Primero al 5 y luego ya se unieron para hacer Telesistema Mexicano. Y en 1968, esto a veces se nos olvida, pero en 1968 estaba Telesistema Mexicana como una sola compañía, Telesistema Mexicano, el Canal 8 de Monterrey y el Canal 13 de don Francisco Aguirre, de Radio Centro. De Radio Centro, sí, del grupo. Y bueno, había tres compañías, pero había más canales, había 5. Es decir, los 3 de Telesistema, Canal 8 y Canal 13. O sea, no es la primera vez. Esperemos que ahora 3 con grupos sólidos, financieramente, etcétera, saben cómo hacer televisión, sacudan y vuelva otra vez a ser la televisión mexicana ejemplo, vanguardia latinoamericana, como lo fue en algún tiempo. Oye, Francisco, ¿y de qué manera está impactando las otras cadenas, por ejemplo, de Milenio, que también tiene una fuerte presencia, cuando menos en la televisión restringida, si bien no tienen una cadena de televisión abierta, pero en cable tiene mucha cobertura, y luego está Multimedios también de Monterrey, ¿no? Sí, pero están, yo creo que, bueno, en esta última licitación no presentaron propuestas, porque recordemos que... Sí, una de hecho desistieron. Una se declinó, que fue Radio Centro precisamente. Sí. Entonces se vuelve a lanzar la licitación, pero no hay ofertas de estos grupos. Yo creo que más bien están
en este calentamiento previo. Están viendo qué pasa exactamente, con esta tercera cadena. Porque la otra sombra, lo único nubarrón en el futuro de la televisión abierta es que empiece a bajar drásticamente la publicidad. Hemos hablado aquí, yo creo que todavía le quedan años de ser un buen negocio. Bueno, pues hasta el 2019 las proyecciones que tiene Grupo Ángeles ahí están, ya las mencionamos. Así es, ¿no? Y ya vemos que que baja la publicidad, es cierto, pero también es más cara, ¿no? Entonces hay una compensación. Y además, oye, sí, es un negocio. Eso de que es más cara, a veces yo no lo entiendo, porque ¿cómo es más cara si tu rating está bajando, no? No tienes el mismo nivel de penetración. Entonces, ¿cómo cobras más algo cuando no vas a llegar realmente a los objetivos? Porque hay un nicho de población, y nicho no es que sea muy pequeñito, sino estamos hablando de millones de personas, de millones de mexicanos, que su único acceso a información y a entretenimiento es la radio y la televisión abierta. Pero estamos hablando de millones. ¿Quiénes son esos? Lo hemos comentado, los que no tienen internet. Entonces, ese sigue siendo un grupo importante, hay que llegar a ellos, y quien tiene la infraestructura para llegar es la televisión abierta. Entonces, mientras ese grupo no esté en internet, tiene su respaldo. Tiene futuro la televisión. Es cierto que no son los de mayor ingreso, pero es muy numeroso. Claro. Bueno, y en ese sentido, bueno, ya vimos las proyecciones que tiene Grupo Ángeles, pero también de que puede ser muy rentable todavía la televisión abierta. Y resulta que se dio a conocer el martes, concretamente de esta semana, hace 2 días, un nuevo reporte de IMSS Móvil que llevaron a cabo las agencias Comscore e IMS, que tiene que ver precisamente con el tiempo que pasan los mexicanos frente a su smartphone con relación a la televisión. Y resulta que los pasan 3 horas más ya frente a los teléfonos inteligentes que frente a la televisión. Los mexicanos, de acuerdo a este estudio, invierten 10 horas a la semana frente a los teléfonos inteligentes. Esto significa 3 horas más de lo que pasan viendo contenido en el televisor. Ese es otro también dato interesante, que bueno, dice, ¿cuál es el futuro real de la televisión abierta? Sí, pero que se complementa, porque fíjate que... Porque mencionaste, estos son los que tienen acceso a internet. Exactamente, yo creo que esa es la clave, y en la nota que yo la leí y el informe, no es muy específico, y dice, y sí, el usuario cada vez invierte más horas de su vida viendo su teléfono. Sí, los que tienen teléfono inteligente, pero vuelvo a lo mismo, y los que no tienen teléfono inteligente, bueno, el mío no sé si es inteligente, o los que no tenemos teléfono inteligente, que somos millones, esos estamos fuera de esas estadísticas, y entonces lo único que tenemos... ¿No tienes un smartphone, Francisco? Sí, pero me da miedo entrar a internet. Bueno, ya una vez nos platicamos que tú no tienes, por ejemplo, redes sociales. No tengo, no, eso ya me supera. Yo soy de analógico, de los viejitos, de televisión abierta, sigo pensando que el teléfono es para llamar y eventualmente puedo hacer otra cosa como ponerle despertador o esas cosas, pero redes sociales y más allá me pone muy nervioso. Bueno, sí hay que tener cuidado con las redes sociales, ya lo hemos visto en situaciones distintas. Bueno, la inversión publicitaria también en medios digitales va al alza, creciendo, alcanza entre el 18 y el 20%. Cada vez hay más anunciantes que están ávidos de entrar precisamente al mundo digital. Totalmente de acuerdo, y eso también lo hemos comentado, será inevitable que en algún futuro, en el futuro, no sé, 15, eso es lo que no sabemos, 15, 20 años tal vez, se invierta más en la publicidad en internet que en televisión abierta o en diarios o en revistas o en cualquier otro medio. Parece que es inevitable. También la historia nos dice eso, ¿no? Que la radio desplazó a la prensa en inversión publicitaria, y cuando llega a la televisión, después de 15 o 20 años, desplaza y se queda como el medio donde más invierte. Y ahora pues, le llegará también el turno a la televisión. Yo no digo que no, pero lo que digo, soy de la idea, no soy el único, es que ya no la demos por muerta ahora mismo, mañana. Le quedan años todavía. Muy bien. Una nueva pausa, regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí, Jueves de Gobernanza.
La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí, temas de medios de comunicación. Y bueno, además de que mencionábamos que Cadena 3 pues también tendrá irremediablemente que competir contra las nuevas plataformas de comunicación y de entretenimiento. Una de ellas es Netflix, sin lugar a dudas. Pues también en esta semana se dio a conocer un reporte que cuando yo lo leí, pues impresionante lo que es Netflix actualmente. Los resultados del primer trimestre que reportó esta plataforma de películas y series bajo demanda, su valor de mercado supera ya el de otros generadores de contenido, pero todos ellos en conjunto. Entre ellos están Televisa, CBS y NBC, esta última propietaria de History Channel y IE Entertainment, ¿no? Por mencionar algunos. O sea, son 5 empresas productoras de contenidos y a todas en valor de mercado ya la supera Netflix. ¿Leíste el reporte también? Sí, también. Y sí es impresionante, pero hagamos alguna acotación. Un valor de mercado, es decir, que sus acciones ya valen más que todas las empresas que tú mencionaste juntas. Pero los mercados son muy nerviosos y huidizos. Y en cualquier falla pifia de los grandes ejecutivos de la empresa o imprevistos, huyen, ¿no? Como cuervos, ¿no? Se van, como golondrinas, se van rápidamente a buscar otros refugios. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que tus acciones de Samsung, por tener, tú que eres gran aficionado a los teléfonos inteligentes y tienes así lo máximo y vas a la vanguardia, las acciones han caído fuerte por su error de la pila esta que explota el Notebook 7. Sí. Entonces, Note 7. La empresa era un orgullo nacional, y sigue siendo, ¿no? Es hecho. Sigue siendo una fuerte y por supuesto se repondrá sin ninguna duda, pero en el ínterin en los mercados la castigan rápidamente, ¿no? Y hay una caída por supuesto, bajaron el precio de sus acciones. Y sabes, ayer tocamos el tema con el doctor Juan Manuel Durán, en la parte final. 21.500 millones de dólares ha perdido Samsung precisamente por ese defecto en la fabricación. Ahí voy. Y entonces ahora está muy bien, está en su mejor momento y seguirá no sé por cuántos meses más Netflix. Pero en la primera va a caer. Aprovecho a un tema que te interesa muchísimo, por ejemplo, Chivas TV, que ya lo habíamos anunciado. No sabemos quién está detrás tecnológicamente de Chivas. Muy importante, podemos crear ahora en la fantasía de internet de hacer nuestra propia televisión nosotros o nuestra propia estación de radio, lo que sea, muy bien, sí lo puedes hacer, pero ya cuando cobras, ya cuando ofreces un servicio, ya cuando te tienes que someter a normas, a cumplir contratos, etcétera, ya es otra cosa. Verificación y supervisión de autoridades. Eso ya es otra cosa, es otro nivel donde sí necesitas el respaldo. O sea, tu equipo, ¿cómo dijiste que lo podríamos...? Mi equipo es el Atlas, Francisco. Pero el calificativo que le diste como gallo, un mediano... Querétaro, medianón, así. Así, bueno, cuando tú tienes un equipo así medianito, no puedes sostener una cadena de televisión, y lo dijimos, necesitas un apoyo fuerte. Y ahora ya estamos viendo las consecuencias, entonces va a haber cancelaciones, y entonces esos 90,000 que nos parecía exagerado, que había reunido en la primera semana de suscriptores, te dicen adiós, claro. Y me voy con el que me sea confiable, ¿no? Eso es, hasta ahora muy bien, lo está haciendo excelente, crecerá mucho más, será uno de los grandes competidores, pero el mercado es así y no perdona. De hecho, el martes tenía su valor de mercado 42.800 millones de dólares, cuando el lunes era de 42.790. Claro, porque más sacaron el reporte de un buen y subieron sus acciones hasta los 118.83 dólares cada una, ¿no? Hablamos también en algún momento de las acciones de TV Azteca, ¿no? Sí, cómo estaban y cayeron bueno, el año pasado, este año, a partir de este año, ¿no? Y bueno, ahora parece en el último reporte también ya repuntaron, van recuperando. Todavía no tienen los niveles que alcanzaron, pero ahí van. Es decir, el mercado financiero especulativo es
es fuerte y no perdona, ¿no? Entonces, hasta ahora va muy bien Netflix, es una competencia que se están enfrentando todas las televisiones en abierto, en México y en el mundo, pero también hemos dicho que Netflix se alimenta mucho de contenidos de las propias televisoras abiertas. Ah, sí. Entonces ahí hay una relación todavía dependiente, podemos decir, de Netflix sobre otros contenidos. Sí, produce series, pero produce 10, 15, claro. No tiene más. Y recientemente Televisa sacó todos sus contenidos de Netflix también, los retiró, claro, de manera total. Y para hacer su propia Así plataforma. Es, su propia plataforma. Bueno, por cierto, en el tema de Samsung que menciona Samsung, esta empresa representa el 14% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur. Y para este año, por este error de seguir las situaciones de, por ejemplo, la baja en las exportaciones, pues podría afectar el crecimiento de Corea del Sur 1% de su Producto Interno Bruto. 1% de su Producto Interno Bruto, esto que pasó con este teléfono. Claro, es muy dependiente de una empresa, en la economía, ¿no? Claro, es una peligroso. De las empresas estrellas importantes de Corea del Sur. Sí, hay que tener muchas empresas ricas, pero depender de una, de dos o de tres es peligroso. Por esto que el Banco Central de Corea está preocupado por esa situación precisamente. Bueno, en otro tema también, el tema que querías que comentáramos, Francisco, es el índice de ciudad próspera, elaborado en conjunto por la ONU Habitat y el Infonavit, un estudio muy interesante que pues señala que las aglomeraciones urbanas más prósperas del país son Cajeme, Cancún, Acuña, Ciudad Acuña, Coahuila, sí, Guadalajara, La Paz y Tepic, que cuentan con factores de prosperidad disponibles en la ciudad moderadamente sólidos de acuerdo con este índice. ¿No? Sí, fue una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, ver una agradable sorpresa, también lo hemos comentado en otros programas, que las ciudades del norte empiecen a repuntar, empiecen a sacudirse esa terrible relación que hacemos, ciudades del norte, violencias, peligro, huye de allí, vete, no vayas. No, Ciudad Acuña, bueno, es Coahuila otra vez vuelve a aparecer. Exactamente, ¿no? Con su frontera con Del Río, en Texas, y repunta como una ciudad con una aglomeración urbana, como ellos lo definen, que está con unos índices de habitabilidad y de disfrute altos. Sí, para que el auditorio se dé cuenta de lo que estamos hablando, la ONU, por ejemplo, define a una ciudad próspera como aquella en la que los seres humanos realizan las aspiraciones, ambiciones y otros aspectos intangibles de su vida. Es el lugar privilegiado donde mejor se atiende sus necesidades básicas, donde acceden a los bienes y servicios de manera suficiente y donde cuentan con los servicios públicos esenciales para la vida en común. Esto es una ciudad próspera de acuerdo a la definición de la ONU. Qué bien, ¿no? Una ciudad norteña. Tepic me sorprende mucho, también agradablemente, ¿no? Porque siempre era de las ciudades medianitas, modestas, en un momento un poco desordenada su crecimiento, ¿no? Pero recupera en estos intangibles, ¿no? Que la población está contenta, tuvo problemas muy fuertes de violencia, recordarás hace 10 años, balaceras, persecuciones y esas cosas horribles. Y ahora ha remontado bastante bien y eso el ciudadano lo siente y lo expresa a través de las encuestas, ¿no? Sí, aquí está esta encuesta y bueno, están Cajeme, Cancún, bueno, Cancún ya ni se diga, por supuesto, ¿no? Yo quiero ir a y La Paz también, bueno. La Paz, Cajeme, bueno, en Sonora siempre fue un pujante, otra vez volvemos a felicitar y qué bueno que aparezcan ciudades norteñas, ¿no? Y que se vayan quitando de relación que todavía automáticamente hacemos con violencia. Sí, aunque también me llamó la atención porque Zapopan también se incluyó dentro de esta lista, es decir, yo entendí que Guadalajara, considerándola como toda la zona metropolitana, como aglomeración, ¿no? En ¿verdad? Conjunto, porque también en este estudio de asentamientos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, que se hizo en conjunto, pues también entre estas 136 ciudades que engloba este estudio, se mencionó a Zapopan, que ocupa el tercer lugar en este índice de prosperidad urbana, ¿no? Sí. De hecho, ahora en Ecuador, en Quito, el gobierno de Zapopan, en esta semana, recuerdo que ayer, precisamente el alcalde Pablo Lemos y el organismo, el gobierno municipal, firmaron
un convenio de colaboración para seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a impulsar la mejora de la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Esto en Quito, Ecuador, precisamente. Sí, yo vivo en Zapopan. Sí, yo también vivo en Zapopan. Somos zapopanos. Y yo lo que he notado ya como habitante de Zapopan es que bueno, ha habido una mejora lenta, pero en estos niveles de vida yo entraría allí, yo diría que sí, me siento contento en mis aspiraciones. Mi trabajo en Los Belenes, en este complejo universitario de Los Belenes, que es Zapopan también. Entonces mi arco es, vivo en Zapopan, voy allí. Y ahí son mis aspiraciones profesionales, que estoy muy contento, ¿no? Aquí ya es Guadalajara, aquí contigo cuando nos invitan, yo vivo en pero Zapopan. muy bien. Y también sorprende, o más bien, no es la palabra sorprende, sino que se confirma muy bien. ¿Por qué? Porque Zapopan tiene unas partes con una infraestructura, vamos, es una ciudad de contrastes, de ¿no? contrastes, encuentras lo mejor de México y también encuentras también lo más marginal que puede haber en México en algunas en la zona de las colonias, mesas coloradas, las mesas coloradas, arenales tapatíos, sí, etcétera, ¿no? Pero también encuentras las universidades, están muchas de ellas instaladas en Zapopan, casi todas, entonces eso le da un empuje, un dinamismo. Industrias de alta tecnología están en Zapopan, etcétera. Entonces eso le da tradiciones arraigadas, si nos vamos a lo intangible, ¿no? Sí. La romería que acaba de pasar, la basílica, etcétera, etcétera. Museos. Entonces tiene razón en estar en un tercer puesto. Sí, se menciona que, por ejemplo, Guadalajara es la capital política de Jalisco, pero Zapopan es la capital económica de Jalisco. Bueno, los grandes centros comerciales están en Zapopan, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí vamos, yo estoy contento de vivir en Zapopan, ¿no? Sí, por supuesto. Igual yo, Francisco. Una pausa, regresamos, Jueves de Gobernanza. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos, Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández de Lomelí. Bueno, en este estudio de ONU Hábitat ya dijimos que la zona metropolitana pues está en las ciudades con mejores condiciones para vivir, ¿no? Que podemos desarrollarnos sin ningún problema, tenemos todos los servicios básicos y pues algunos otros intangibles, como menciona la definición de ONU Hábitat. Pero también se dio a conocer ayer una información que es importante. Por ejemplo, la UNAM, Francisco, le dio a Jalisco y concretamente por el Instituto de Estadística y Geografía, el edificio del Instituto de Estadística y Geografía, el reconocimiento oro, el distintivo oro, por ser un edificio totalmente sustentable, un edificio que está ubicado cerca de donde tú vives, Francisco, sí, lo conoces bien. Entonces, por eso el gobierno de Jalisco recibió el distintivo oro por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la primera vez que lo da a un gobierno. Sí, conozco el edificio, no lo conozco en detalle, ¿no? Pero lo conozco. Y en efecto, de hecho, me tocó ver la construcción porque es mi paso por allí. Y sí, está muy bien. Ahora, nada más, también una pequeña acotación. Es cierto que estamos contentos de vivir en Zapopan, yo no me quiero mover de allí, pero falta todavía. Tú lo dijiste, son contrastes, tenemos que acortar esa brecha. Esa brecha de desigualdad que hay, ¿no? No va a ser en 3 años, ni en 6, más, pero empecemos ya a cortar esa brecha. Todavía yo estoy ahí en Los Belenes, son edificios nuevos, muy bonitos. Estoy en un tercer piso, tengo una vista bonita y luego se ven las zonas marginadas, se ve allá al fondo Mesa Colorada, que tú la mencionas, ¿no? Y ves eso y dices, nos falta, claro. Nos falta todavía, ¿no? Hasta donde va la calificación aquí, vamos bien. Así es. Y otro tema que también Jalisco es la entidad situada, esto en primer lugar, con una calificación de 70.36 puntos en una escala de 0 a 100, es decir, que cuenta con las capacidades institucionales básicas para implementar una política social robusta, transparente y participativa, condición necesaria para reducir rezagos sociales y la pobreza. Jalisco tuvo este resultado con base al Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2016, que se dio a conocer ayer precisamente,
y que fue dado a conocer por la Organización Gestión Social y Cooperación. De hecho, participaron ahí diversos organismos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces, Jalisco es el primer lugar en este rubro. Sí, tiene las condiciones, yo estoy de acuerdo allí, tiene las condiciones, y cuando realmente nos ponemos a llevar a cabo un proyecto, algo, innovar, lanzar una iniciativa, se hace. Hemos comentado en alguna ocasión recientemente la inauguración del centro Siriac, sí, que es un centro para la rehabilitación de personas con discapacidad, y está en Zapopan, pero en un buen proyecto entre gobierno de Zapopan, gobierno del estado de Jalisco, y se crea un centro de rehabilitación ejemplar. Tuve la suerte de estar en la inauguración, hablar con personas que venían de México a ver de la Ciudad de México a ver el centro, y estaban muy impresionados por lo que se hizo, ¿no? Entonces quiere decir que sí están las condiciones, se puede hacer, se puede lograr, y es cosa de insistir en los proyectos, dar seguimiento. No es fácil. No, de hecho, este centro nos tardamos los involucrados 10 años por lo menos en llevarlo a cabo, en materializarlo, pero se puede. Conozco el edificio de Siriac, Francisco, porque yo vivo por esa zona, entonces sí lo conozco bien desde que comenzó la construcción y ahora cómo quedó. La verdad es quedó muy bien, sobre todo para atender las necesidades de las personas que van a atenderse ahí, a sus terapias de rehabilitación y la atención que reciben. Pero además, pues Jalisco recibió esto por su planeación programática presupuestal, gestión eficiente en programas sociales, uno de ellos a través de Siriac, porque también participa la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en este proyecto, también por su monitoreo y evaluación de programas sociales, que esto es importante, y por la apertura y la participación ciudadana. Por eso recibió este reconocimiento Jalisco, el número 1 a nivel nacional. Y por abajo de Jalisco está el estado de Hidalgo, tan solo 2 puntos abajo. Hidalgo está ahí también, que obtuvo una calificación de 67.50, porque son las dos únicas entidades, Jalisco e Hidalgo, clasificadas con nivel óptimo en estos indicadores. Sí, otros indicadores, en otros estudios también hemos visto que en transparencia municipal, bueno, Tlajomulco está en la máxima calificación, ¿no? Zapopan sale muy bien calificado, Guadalajara menos que Tlajomulco y Zapopan, pero no estaba muy por encima de la media. Quiere decir que hay condiciones, ¿no?, de rendición de cuenta, hay una infraestructura, y lo más importante que rescato también de la nota es que ya hay esa cultura de evaluación, de rendición de cuentas. Así es. Me pregunta que cuál es el edificio del que estamos hablando. Bueno, Siriac es el centro de rehabilitación para personas con parálisis cerebral. Así es. Está ubicado en la zona del Fortín, en Zapopan. Estaba antes por Avenida Vallarta, cerca de Los Arcos, el edificio anterior, la sede anterior de Siriac, pero ya se cambió a esta zona de Zapopan. Ahí duró, como menciona Francisco, años la construcción del nuevo edificio, que quedó muy bien para atender a estas personas con parálisis cerebral. Así es. Que ya después haremos un programa especial sobre cuando quiera, con mucho gusto, rehabilitaciones, etcétera. Y bueno, el terreno fue un comodato del gobierno del estado. Se concursó para obtenerlo, quiere decir que hay mecanismos de consulta a la sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Y después el Ayuntamiento de Zapopan invirtió recursos para la construcción, etcétera. Lo que quiero decir es que ya empieza a dar frutos esta cultura de rendición de cuentas, de colaboración, de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, que eso es muy importante. Sí, fundamental. Y el otro edificio del que estamos hablando también, señor productor, es el del Instituto Estatal de Geografía, que está en Zapopan, precisamente en Ciudad Granja. En Ciudad Granja. En Ciudad Granja es un edificio 100% sustentable, precisamente porque, bueno, pues no depende ya de la energía común, ¿no? O sea, es un edificio totalmente sustentable y por eso recibió el reconocimiento distintivo oro por parte de la UNAM, ¿no? Este edificio. Bueno, son estos dos temas, pero también hay una mala noticia. Siempre hay un prietito en el arroz, como dicen, Francisco,
y pues no nos vamos a ir sin antes mencionarlo rápidamente, porque se dio a conocer también esta semana el índice, el ranking mundial que mide el Estado de Derecho. De hecho es el índice de Estado de Derecho 2016, que da a conocer el World Justice Project, o sea, el proyecto de justicia mundial, y los mexicanos, pues señala este documento que se dio a conocer ayer miércoles apenas, que los mexicanos, bueno, eso ya no es novedad, que percibimos en este año una mayor corrupción, problemas de inseguridad y menos acceso a derechos fundamentales. Y de acuerdo con este ranking que mide el Estado de Derecho en 113 países, México cayó 9 lugares este año con respecto al 2016. El índice de Estado de Derecho ubica a México en el lugar 88 de 113 países evaluados en todo el mundo, aunque el año anterior estaba en el lugar 79, pero ya caímos 9 y estamos ahora en el 88. Claro, eventos, el asesinato de un juez federal. Bueno, siguen los asesinatos, agresiones contra periodistas. Entonces, todos estos son indicadores, es este clima, impunidad porque no hay responsables todavía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están las consecuencias, caemos lugares. Sí. Tú lo acabas de decir, una pésima noticia. Y el estudio anual, este estudio anual mide la forma en que los ciudadanos experimentan la corrupción, seguridad, justicia, cumplimiento de regulaciones y acceso a derechos fundamentales. Se realiza con base a encuestas que se aplican a ciudadanos y expertos en materia de justicia civil y penal, y esto hace a México uno de los países peor evaluados a nivel mundial, ¿no? Claro, orden de aprehensión a un exgobernador, entonces eso inmediatamente lo traducimos en una mala calificación. Bueno, ya hay 2 órdenes de aprehensión para 2 exgobernadores. Bueno, uno con licencia, ¿no? Javier Duarte de Veracruz y el otro Padres de exgobernador de Sonora, los 2 prófugos de la justicia considerados así. Ya declarados. Sí, por supuesto. Pues a ver, Javier Duarte, ¿tú crees que de veras está esperando ahí a que lo llamen a declarar? Por supuesto que no. Y bueno, además esta edición del World Justice Project de Francisco incrementó en este año la medición, porque antes se hacía tan solo a 102 países, en este año se incrementó a 113, lo cual quiere decir que si se hubiera mantenido en 102, pues quizá hubiéramos caído mucho más en este ranking, ¿no? Sí, sí tienes razón. Pero qué bueno que salen estos resultados, porque eso nos tiene que obligar a recapacitar qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, se tomaron en cuenta 47 indicadores organizados en 8 factores, se hicieron más de 100,000 encuestas en igual número de hogares, más de 2,700 encuestas aplicadas a expertos que miden la manera en que el Estado de Derecho se aplica a situaciones comunes y corrientes en todo el mundo, pero pues, obviamente aquí México, como ya vimos, está en el lugar 88 de 113 países evaluados. Sí, siempre hemos calificado mal y criticado un Estado de Derecho en México inestable, ¿no? Que no es contundente. Y fíjate, bueno, estos indicadores, dice, estudian si la justicia está libre de corrupción y si la ciudadanía la considera efectiva, imparcial y oportuna. Bueno, cuando menos aquí por hechos recientes ya nos dimos cuenta que la justicia pues no está libre de corrupción, ¿no? Y es selectivamente oportuna, ¿no? Cuando a 1, 2, 3 casos interesan, tenemos una celeridad, ¿no? Rapidísima, ¿no? Muy bien, Francisco. Y otros no. Pues llegamos al final de la báscula en este jueves de gobernanza. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, buenas tardes. Y sobre todo, muchas gracias a usted, que pase muy buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.